Cuando abrí la caja de cartón que había estado guardando bajo mi cama durante años, un olor a papel viejo y tinta me golpeó de inmediato. Era una mezcla de nostalgia y polvo, de recuerdos que no sabía si quería volver a enfrentar. Me llamaron loca por guardar esas cartas. Mi hermana incluso se rió frente a mí la última vez que mencioné que las tenía, diciendo que las cartas no te van a traer nada bueno. Pero había algo en ellas que me hacía sentir viva, como si cada hoja contuviera un pedazo de la historia de mi familia que nadie más recordaba. Esa tarde, mientras el sol se colaba por la ventana de la sala, dejé que mis dedos recorrieran los sobres amarillentos, hasta que uno en particular, más gastado que los demás, llamó mi atención. Al abrirlo, sentí un temblor recorrer mi cuerpo. No era una carta cualquiera. Las palabras estaban escritas con una caligrafía que me era dolorosamente familiar y que, al leerlas, cambió todo lo que creía saber sobre mi pasado. Me senté en el suelo, apoyada contra la pared, y mientras el mundo seguía su curso afuera, yo me sumergía en un secreto que había estado oculto durante décadas. Por primera vez en mucho tiempo, sentí miedo y curiosidad al mismo tiempo, y una pregunta se instaló en mi mente. ¿Cómo había podido vivir tantos años sin saber esto? Mi vida antes de ese día era tranquila, casi monótona, pero cálida. Cada mañana, el aroma del café recién hecho de mi madre me despertaba mientras los pájaros cantaban en el jardín, y yo disfrutaba de las charlas con mis hermanos durante el desayuno. Vivíamos en una casa sencilla, con paredes que guardaban risas, lágrimas y secretos menores, como los que se comparten entre familiares que se aman, pero no siempre se entienden. Mis padres eran personas pacientes, mi madre con su manera suave de enseñar a los niños a ser amables, y mi padre con esa risa profunda que resonaba en toda la casa. Yo pasaba mis días trabajando en la biblioteca del barrio, entre libros polvorientos y estudiantes que pedían consejos de lectura, mientras mis tardes se llenaban de pequeños rituales: preparar pan casero, regar las plantas, escuchar música antigua en el tocadiscos que heredé de mi abuela. Todo parecía ordenado, incluso predecible, y nunca imaginé que una carta olvidada pudiera romper la delicada armonía de mi vida. Las relaciones familiares eran cálidas pero no perfectas. Había tensiones sutiles, como la manera en que mi hermana menor evitaba ciertos temas o como mi madre suspiraba cuando alguien mencionaba recuerdos del pasado. Pero todo eso se sentía manejable hasta que la carta decidió hablar por sí sola. Empecé a notar cambios pequeños pero persistentes en la forma en que mi familia se comportaba. Mi hermana dejó de mirarme a los ojos cuando mencionaba mi nombre, y mi madre parecía más callada, como si cargara un peso invisible. Al principio intenté ignorarlo, diciéndome que eran simples coincidencias, que tal vez estaban cansadas o distraídas, pero la sensación de que algo se ocultaba se volvió más fuerte cada día. Una tarde, mientras ordenaba la sala, escuché una conversación entre mi madre y mi hermana por la ventana entreabierta. Hablaban con voces bajas, casi susurrando, y aunque no entendí todas las palabras, capté fragmentos que me hicieron temblar. No debería saberlo todavía. Si se entera, las cartas. Esa mezcla de miedo y misterio me consumió lentamente, y aunque mi instinto me decía que dejara las cartas donde estaban, no pude resistir la necesidad de revisarlas de nuevo. Cada página parecía susurrar secretos. Cada línea escrita era una pista que apuntaba hacia algo más grande, algo que nadie en la familia quería enfrentar todavía. Sentí que estaba caminando sobre un terreno frágil, donde un paso en falso podía romper no solo mi mundo, sino también la ilusión de seguridad que había mantenido toda mi vida. Finalmente, llegó el momento en que la verdad me alcanzó sin aviso. Entre las cartas, aquella que me había llamado desde el principio reveló lo que nadie se había atrevido a decir en voz alta. Había un secreto sobre un miembro de mi familia, algo que explicaba la tensión silenciosa que había sentido durante meses. Al leer cada palabra, la incredulidad me atrapó, seguida de un dolor punzante que parecía expandirse desde mi pecho hasta cada extremidad. No podía creer lo que estaba viendo, y mi primera reacción fue cerrar los ojos.
taparme la cara con las manos y soltar un sollozo que había contenido durante años. Cuando finalmente logré hablar, las palabras que salieron fueron un hilo tembloroso de confrontación y desesperación. ¿Por qué nadie me lo dijo? ¿Por qué tuve que encontrarlo así? Mi hermana y mi madre entraron en la habitación, sus rostros pálidos, cargando una mezcla de culpa y miedo. La conversación que siguió fue dolorosa y cruda, llena de reproches y confesiones entrecortadas, lágrimas y silencios que pesaban más que cualquier palabra. Todo lo que creía estable en mi vida se tambaleó y me encontré cuestionando cada gesto, cada sonrisa, cada silencio compartido en los últimos años. La carta, aquella hoja amarillenta, había destapado un abismo de secretos que nadie había tenido el valor de enfrentar antes. Mi reacción no fue inmediata. Sentí la necesidad de procesar cada fragmento de información antes de actuar. Pasé días revisando cada carta, cada detalle que pudiera darme claridad sobre lo que había ocurrido, tratando de reconstruir la historia completa de mi familia, desde una perspectiva que nunca me habían mostrado. Planeé cuidadosamente cómo confrontar a los responsables, buscando justicia sin recurrir a la ira ciega. Cada encuentro fue una mezcla de palabras medidas y silencios cargados, donde observaba las reacciones, los gestos, los parpadeos nerviosos. No se trataba de vengarme, sino de buscar la verdad y permitir que todos enfrentáramos las consecuencias de nuestras decisiones. Cada diálogo que tuve fue cuidadosamente calculado para evitar explosiones innecesarias, pero no por ello perdió intensidad. Mis noches se llenaban de pensamientos sobre lo que era justo y lo que era necesario, mientras el olor del café recién hecho se mezclaba con la tensión que flotaba en la casa. Finalmente, cuando las piezas comenzaron a encajar, pude ver cómo la verdad empezaba a emerger de manera inevitable, y comprendí que guardar esas cartas había sido una decisión crucial, una que me permitió enfrentar un pasado que nadie más había tenido el coraje de mirar. Cuando la verdad comenzó a salir a la luz frente a toda la familia y amigos cercanos, la reacción de los demás fue un reflejo de todo lo que habíamos ignorado durante años. Mi hermana, quien había estado tan silenciosa y temerosa, enfrentó la desaprobación y la tristeza de quienes la rodeaban. Mi madre se apoyó en mí con lágrimas y susurros de arrepentimiento, y yo, aunque aún dolida, sentí un alivio profundo, como si una carga invisible se hubiera levantado finalmente de mis hombros. La comunidad reaccionó con sorpresa, algunos con juicio, otros con compasión, pero todos entendieron que las acciones tenían consecuencias, y que la verdad, por dolorosa que fuera, necesitaba ser conocida. Lo que comenzó como un secreto pequeño, escondido en sobres amarillentos, se convirtió en una lección de honestidad y responsabilidad que afectó a todos de manera tangible. La dignidad se mantuvo, no por orgullo, sino por la claridad de que enfrentar la verdad era un acto de amor y respeto hacia uno mismo y hacia los demás. En esos días, comprendí que la justicia no siempre es inmediata ni espectacular. A veces se manifiesta en la serenidad de quienes aceptan lo que ha sido y deciden construir desde allí. Con el tiempo, empecé a reconstruir mi vida con una sensación de paz que no había conocido antes. La relación con mi familia cambió, no porque todo se volviera perfecto, sino porque aprendimos a ser honestos y a comunicarnos de manera más abierta. Mis días volvieron a llenarse de pequeños rituales que antes daban sentido a mi vida, pero ahora cada gesto llevaba consigo un peso más profundo de comprensión y empatía. Aprendí a perdonar, no para olvidar, sino para liberar el resentimiento que podía envenenar mi corazón. Las cartas viejas ya no eran simples pedazos de papel, eran recordatorios de que cada historia tiene múltiples capas y que el coraje de enfrentarlas puede transformar vidas. Aprendí a valorar la transparencia y la sinceridad, y a aceptar que la vida no siempre ofrece finales felices perfectos, pero sí ofrece la posibilidad de crecer a partir del dolor. La sanación llegó poco a poco, acompañada de conversaciones sinceras, abrazos largos y momentos de silencio compartido que decían más que cualquier palabra. Hoy, mientras comparto mi historia en Voces de la Abuela, pienso en ustedes, mis oyentes, y me pregunto,
¿Qué secretos guardan ustedes en silencio y cómo cambiaría su vida si decidieran enfrentarlos? Cada carta, cada palabra olvidada, tiene el poder de transformar lo que creemos seguro. Les invito a reflexionar sobre sus propias historias y a considerar que, a veces, lo que tememos descubrir es justamente lo que necesitamos para sanar. ¿Ustedes lo harían como yo? ¿Abrirían esas cartas y enfrentarían la verdad, aunque doliera? Cuéntenme en los comentarios y sigan acompañándome en Voces de la Abuela, donde cada historia es un viaje al corazón humano, lleno de secretos, emociones y lecciones que nos enseñan a vivir mejor. Abrir esa carta cambió todo, pero no fue solo el contenido lo que me sacudió. Fue como empezó a encajar con recuerdos que había olvidado. Había momentos que no podía explicar, pequeñas tensiones familiares que ahora tenían sentido. Recuerdo una tarde de verano, cuando mi hermana y yo peleábamos por nada, y de repente ella dejó escapar un comentario extraño sobre cosas que no deben salir a la luz. En ese momento lo tomé como una broma, pero ahora entendía que era una advertencia silenciosa. Cada palabra de la carta parecía dirigir mi mirada hacia rincones de mi infancia que yo había pasado por alto. Regalos malentendidos, discusiones escondidas, risas que siempre tenían un dejo de tristeza. La tinta, ya casi desvanecida, parecía cobrar vida en mis manos mientras releía cada línea, tratando de capturar la intención y la emoción detrás de ellas. No podía dejar de pensar en por qué nadie me había hablado de esto antes. La mezcla de enojo, tristeza y curiosidad me hacía sentir viva, como si cada latido del corazón estuviera sincronizado con el ritmo de las palabras en el papel. Me senté en la alfombra del salón, rodeada de otras cartas y recuerdos dispersos, y respiré hondo, tratando de prepararme para enfrentar una verdad que había estado oculta demasiado tiempo. Cada carta que sacaba del cajón parecía susurrarme: esto es más grande de lo que crees. Sigue leyendo. Mientras mi familia continuaba con su vida, yo sentía que estaba atrapada en un silencio pesado que nadie más podía ver. Observaba a mi madre en la cocina, la forma en que movía las manos al preparar el almuerzo, su risa forzada al hablar con mi hermana. Todo me parecía un código que debía descifrar. No quería confrontarlos todavía. Necesitaba entender primero lo que estaba frente a mí. Una tarde, decidí revisar los antiguos cuadernos de la casa, donde mis padres habían escrito notas sobre nosotros y la familia extendida. Encontré anotaciones que confirmaban lo que la carta insinuaba: secretos financieros, promesas incumplidas, amores escondidos que afectaban a todos sin que nos diéramos cuenta. Era como descubrir un mapa de una vida que nunca nos habían mostrado, y sentí un nudo en la garganta al leer nombres y fechas que yo pensaba olvidados. Todo se volvía más real y doloroso a cada página, y la sensación de estar sola en ese descubrimiento me abrumaba. Empecé a notar patrones que antes pasaban desapercibidos: miradas cómplices entre adultos, silencios incómodos en reuniones familiares, mensajes que nunca se enviaron pero que quedaron anotados en papel. Cada hallazgo alimentaba mi determinación, y aunque el miedo seguía allí, la necesidad de saber más era más fuerte que cualquier temor. Un día, mientras organizaba las cartas en la sala, escuché un susurro detrás de mí. Era mi hermana, que parecía no querer verme directamente a los ojos. Se quedó en silencio unos segundos antes de decir: no deberías estar buscando eso. Su voz temblaba ligeramente, pero había una firmeza que no podía ignorar. Respondí con calma, tratando de mantener el control. Tengo que entenderlo. No puedo vivir sin saberlo. Hubo un silencio largo, lleno de tensión, antes de que ella bajara la mirada y susurrara: algunas cosas es mejor dejarlas enterradas. Su confesión tácita me hizo temblar por dentro. Sabía que estaba más cerca de la verdad de lo que había imaginado. Sentí una mezcla de desesperación y alivio, porque finalmente alguien reconocía lo que todos habíamos estado evitando. Esa tarde, mientras el sol se filtraba por la ventana y el aroma del café recién hecho llenaba la casa, me di cuenta de que cada gesto,
Cada palabra no dicha, cada carta guardada, me estaba conduciendo hacia un desenlace que cambiaría nuestra vida para siempre. No era solo nostalgia, era una puerta hacia un pasado que exigía ser enfrentado. Cuando llegó el momento de confrontar lo que había descubierto, todo se sintió irreal y pesado al mismo tiempo. Mi madre y mi hermana me miraban con ojos llenos de culpa y miedo, como si temieran que cualquier palabra pudiera rompernos. Empecé despacio, mostrando la carta y explicando lo que había encontrado, cómo cada detalle encajaba en un puzzle que había permanecido oculto durante años. Sus reacciones fueron mixtas, lágrimas, suspiros y silencios largos que hablaban más que cualquier explicación. Mi corazón latía con fuerza mientras escuchaba confesiones que nunca me habían sido contadas, decisiones equivocadas, secretos guardados por miedo, promesas rotas que habían afectado a toda nuestra familia. La conversación fue un torbellino de emociones, donde la incredulidad y el dolor se mezclaban con un intento de comprensión y perdón. Cada gesto y cada palabra parecía pesar toneladas, y sentí que mi vida, tal como la conocía, se desmoronaba y se reconstruía al mismo tiempo. La carta que me habían llamado loca por guardar había abierto una herida, pero también había iniciado un proceso de verdad que nadie podría ignorar. Y mientras el silencio final caía sobre nosotros, supe que nada volvería a ser igual, pero también que finalmente estábamos enfrentando lo que habíamos evitado durante tanto tiempo. Después de aquel enfrentamiento inicial, mi mente no encontraba descanso. Cada noche me despertaba con el eco de las palabras dichas, repasando mentalmente los gestos, los silencios y las lágrimas de mi madre y mi hermana. No podía dejar de pensar en cómo un pedazo de papel, una carta olvidada, había desenterrado secretos que afectaban a todos a mi alrededor. Fue entonces cuando decidí que necesitaba actuar, no con venganza ni ira, sino con claridad y estrategia. Comencé a organizar todas las cartas y documentos que había encontrado, clasificándolos por fechas y temas, intentando reconstruir una línea temporal de los acontecimientos ocultos. Cada carta era una pieza del rompecabezas. Algunas hablaban de errores pasados, otras de decisiones que habían marcado la vida de nuestra familia de manera silenciosa pero profunda. Mientras trabajaba, podía oír el tic-tac del reloj y el suave rumor de la lluvia golpeando la ventana. Eran sonidos que, en otros momentos, me habrían parecido triviales, pero ahora se sentían cargados de significado, como si el tiempo mismo estuviera observando mis pasos hacia la verdad. Me di cuenta de que la carta no solo había revelado un secreto, sino que me había dado el poder de reconstruir la historia de nuestra familia desde la honestidad, y que ignorar ese poder sería una traición hacia mí misma. Una tarde, mientras revisaba nuevamente las cartas, sentí un nudo en la garganta al encontrar una referencia que no había visto antes. Un documento que mencionaba decisiones económicas y promesas familiares incumplidas, que afectaban directamente a todos nosotros. Respiré hondo y decidí enfrentar a mi hermana primero, ya que ella parecía estar más implicada en los secretos que habíamos descubierto. La llamé a la sala y con voz calmada pero firme, le expliqué que tenía todas las cartas y documentos organizados y que necesitábamos hablar con sinceridad. Sus manos temblaban ligeramente mientras se sentaba frente a mí y su mirada evitaba la mía, aunque no podía ocultar la culpa que se reflejaba en su rostro. Le hablé con calma, describiendo los hechos, preguntando por cada detalle que necesitaba aclarar. Cada respuesta que recibía la comparaba con lo que las cartas decían, y poco a poco la verdad comenzó a aflorar, entre lágrimas, susurros y silencios incómodos que parecían durar horas. Comprendí que este proceso no era sencillo, pero era necesario para que pudiéramos avanzar como familia. El siguiente paso fue enfrentar a mi madre. Sabía que ella cargaba un peso emocional mucho mayor, un sentimiento de culpa profundo por haber permitido que ciertos secretos permanecieran ocultos durante tanto tiempo. La conversación fue más dolorosa, porque además de explicar hechos, tuve que escuchar confesiones que me rompían el corazón en pedazos. Mi madre lloraba mientras relataba decisiones que tomó para protegernos,
para mantener la ilusión de una familia unida, sin darse cuenta de que el silencio también podía hacer daño. Sus palabras me hicieron sentir una mezcla de compasión y frustración. Entendía sus motivos, pero también sabía que no podían borrar el dolor causado. Durante horas hablamos, intercalando sus confesiones con mis preguntas y reflexiones, hasta que al final, un sentimiento de alivio compartido emergió, como si una bruma pesada finalmente comenzara a disiparse. La verdad, por dolorosa que fuera, nos estaba dando la oportunidad de reconstruirnos desde la transparencia y la sinceridad. Finalmente, decidí que no podía quedarme solo con la familia inmediata. Había que enfrentar cómo estas verdades afectaban a otros allegados y al círculo más amplio de nuestra comunidad. Comencé a comunicarme con primos, amigos cercanos y vecinos que habían sido testigos, aunque indirectamente, de ciertos eventos. Cada conversación era delicada. No quería sembrar resentimiento, pero sí era necesario que los hechos se conocieran para que todos comprendieran las decisiones y errores que habían marcado nuestra historia. A veces me encontraba conteniendo las lágrimas mientras escuchaba sus reacciones. Otras, sentía un alivio profundo al percibir que la honestidad estaba empezando a sanar heridas que nadie había imaginado que existieran. La carta que me habían llamado loca por guardar había desatado un efecto dominó, llevando la verdad a todos los rincones donde la omisión y el miedo habían sembrado sombras. Y en medio de todo, comprendí algo esencial. Enfrentar la verdad con dignidad y paciencia era más poderoso que cualquier acción impulsiva. Era la única manera de que la justicia emocional se cumpliera y de que pudiéramos empezar a sanar de manera genuina y colectiva. Cuando la verdad empezó a salir a la luz entre familiares y amigos, cada reacción fue distinta, pero todas inevitables. Algunos no podían creer lo que habían escuchado. Sus ojos se llenaban de asombro y susurraban entre ellos, tratando de dar sentido a lo que hasta ese momento había permanecido oculto. Otros, en cambio, mostraban comprensión, reconociendo que los secretos guardados durante años habían sido una carga silenciosa para todos. Mi hermana, quien había estado más implicada en los secretos, enfrentó miradas de desaprobación y tristeza, y sus hombros se encogieron bajo el peso de la culpa que no podía esconder. Mi madre, por su parte, sostenía mi mano con un gesto tembloroso, y sus lágrimas eran un testimonio del dolor y el arrepentimiento acumulados durante años. En esas semanas, cada encuentro familiar se volvió un delicado equilibrio entre confesiones, silencios y explicaciones. Nadie podía ignorar lo que había sido revelado, y cada palabra contaba para construir una nueva realidad basada en la transparencia. Me di cuenta de que la verdad, aunque dolorosa, tenía un poder transformador. Hacía visibles heridas ocultas, pero también ofrecía la posibilidad de sanar juntas, como familia. La comunidad también reaccionó. Vecinos y amigos cercanos comenzaron a comentar los eventos, y aunque hubo algunos juicios y comentarios duros, también surgieron gestos de solidaridad y apoyo. Comprendí que mantener la dignidad en cada conversación era fundamental. No buscaba vengarme ni humillar a nadie, solo permitir que la verdad se conociera y que quienes habían sido afectados por los secretos pudieran entender lo que había sucedido. En reuniones y visitas, la gente escuchaba con atención, a veces con incredulidad, pero siempre respetando la seriedad del tema. Era evidente que todos comprendían que los actos de mi familia tenían consecuencias, y que ocultar la verdad durante tanto tiempo había generado un daño silencioso pero profundo. Aún así, la forma en que manejamos la situación, con paciencia, honestidad y calma, logró que la tensión se transformara en un proceso de aprendizaje y reflexión. A medida que la verdad se asentaba, las relaciones familiares empezaron a cambiar. Mi hermana se volvió más introspectiva, pero también más consciente de sus acciones. Aprendió a comunicar sus emociones, en lugar de guardarlas en secreto. Mi madre, aunque marcada por la culpa, encontró un espacio para disculparse y reconstruir la confianza con nosotros.
Yo, por mi parte, sentí un alivio profundo, como si una carga invisible que había llevado durante años finalmente se hubiera levantado de mis hombros. Los lazos familiares, aunque frágiles al principio, comenzaron a fortalecerse sobre la base de la sinceridad y la comprensión mutua. Cada gesto cotidiano, desde un abrazo hasta una conversación tranquila en la cocina, llevaba consigo la evidencia de que enfrentar la verdad, aunque doloroso, había permitido que la familia encontrara un nuevo equilibrio. El proceso de enfrentar las consecuencias públicas también me enseñó algo vital. La justicia no siempre llega de manera dramática ni inmediata, pero sí puede manifestarse con dignidad y respeto. No era necesario que nadie pagara con humillación. Bastaba con que los errores fueran reconocidos y que los responsables asumieran la responsabilidad de sus decisiones. La carta que me habían llamado loca por guardar había desatado un efecto que iba más allá de mi familia inmediata. Había permitido que otros comprendieran la importancia de la honestidad, la comunicación y el respeto. Y mientras observaba cómo todos, poco a poco, empezaban a reconstruir sus relaciones y su confianza, entendí que la verdadera consecuencia no era el castigo, sino la oportunidad de aprender, corregir y crecer. En ese momento, supe que, aunque la vida nunca volvería a ser igual, la verdad nos había dado la posibilidad de un comienzo más firme y sincero. Con el peso de la verdad ya sobre la mesa, decidí que era hora de centrarme en reconstruir mi propia vida. Durante años había dejado que los secretos y el miedo dictaran mis emociones, mis decisiones y mi forma de relacionarme con los demás. Ahora, cada día era una oportunidad para actuar con claridad y honestidad, para recuperar la confianza perdida y para redescubrir la fuerza que no sabía que tenía. Comencé por establecer límites saludables, por comunicar mis emociones sin temor y por dedicar tiempo a mis propios intereses y pasiones. Volví a la biblioteca con renovada dedicación, disfrutando del olor de los libros antiguos, de la textura de las páginas y del murmullo constante de quienes compartían mi amor por la lectura. Cada gesto cotidiano se convirtió en un recordatorio de que mi vida podía seguir adelante, más rica y consciente que antes, y que el pasado, aunque doloroso, no podía definirme por completo. Aprendí a encontrar fuerza en mi vulnerabilidad y claridad en la honestidad. Mis días también se llenaron de conversaciones sinceras con mi madre y mi hermana, que ahora eran más abiertas y directas. Las charlas sobre el pasado, aunque difíciles, nos permitieron entender mejor las decisiones y emociones de cada una, y nos acercaron de manera inesperada. A veces, me encontraba riendo con mi hermana por recuerdos que antes nos habían separado, y otras, llorando con mi madre mientras compartíamos arrepentimientos y perdón. Comprendí que la sanación no ocurre de inmediato, es un proceso gradual, tejido por momentos de comprensión, empatía y paciencia. Sin embargo, cada paso hacia la reconciliación me hacía sentir más ligera, más conectada con quienes amaba y, sobre todo, conmigo misma. La carta que me habían llamado loca por guardar había sido el catalizador de esta transformación, enseñándome que el coraje de enfrentar la verdad siempre tiene un valor incalculable. Mientras reconstruía mi vida familiar, también encontré tiempo para reflexionar sobre mi propio crecimiento. Descubrí que mantener secretos por demasiado tiempo, incluso con la intención de proteger, podía causar más daño que cualquier verdad dolorosa. Aprendí a valorar la transparencia, la paciencia y la capacidad de escuchar sin juzgar. Mis días empezaron a llenarse de pequeños rituales que me recordaban que cada decisión importa. Preparar pan casero mientras escuchaba música antigua, regar las plantas y sentir su frescura en mis manos, leer una carta antigua sin miedo y, sobre todo, dedicar tiempo a mí misma sin culpa. Cada uno de estos momentos, aunque simples, tenía un significado profundo y me ayudaba a consolidar mi resiliencia emocional. Sentía que, poco a poco, la paz que tanto anhelaba se instalaba en mi corazón. Con el tiempo, la familia aprendió a vivir con los errores del pasado, pero también con la certeza de que la verdad siempre encuentra su camino. Lo que antes parecía una carga insalvable se transformó en un legado de honestidad y fortaleza.
en un recordatorio de que enfrentar la realidad, aunque doloroso, puede conducirnos hacia relaciones más sinceras y profundas. Las cartas, que en un inicio parecían solo pedazos de papel viejo, se convirtieron en símbolos de aprendizaje, coraje y reconciliación. Hoy, mientras comparto esta historia en Voces de la Abuela, siento que cada lágrima, cada silencio y cada palabra dicha valieron la pena, porque nos enseñaron a vivir con integridad, empatía y amor. La vida no siempre ofrece finales perfectos, pero sí la posibilidad de construir un camino más firme y consciente, basado en la verdad y la comprensión mutua. Hoy, cuando la verdad comenzó a ser conocida por la comunidad más amplia, sentí una mezcla de alivio y ansiedad. La noticia se extendió entre vecinos y amigos cercanos, y aunque algunos se mostraban sorprendidos y críticos, otros mostraban comprensión y apoyo silencioso. Era curioso ver cómo la percepción de las personas cambiaba de un día para otro. Quienes antes me juzgaban por guardar cartas viejas, ahora entendían que mi decisión había sido valiente y necesaria. Mi hermana enfrentó comentarios difíciles, pero también recibió palabras de quienes reconocieron su arrepentimiento y el esfuerzo por asumir responsabilidades. Mi madre, aunque marcada por la culpa, encontró apoyo y comprensión entre amigos que habían vivido situaciones similares y que valoraban su honestidad al enfrentar los errores. En cada interacción, percibí que la comunidad no buscaba humillar ni castigar, sino comprender y aprender de lo sucedido. Esto me enseñó que la dignidad y la paciencia al enfrentar la verdad eran más poderosas que cualquier juicio ajeno. A medida que los días pasaban, cada conversación, cada gesto, reforzaba la idea de que la verdad tenía un efecto transformador. La tensión familiar comenzó a disminuir, no porque los problemas hubieran desaparecido, sino porque todos comprendimos mejor los motivos y emociones que nos habían llevado a guardar secretos durante tanto tiempo. Algunos vecinos se acercaban con discreción, preguntando cómo podían ayudar o simplemente ofreciendo compañía, y esos gestos de solidaridad creaban un entorno más seguro y humano para todos. Lo que había comenzado como un simple acto de curiosidad al abrir una carta, se había convertido en un aprendizaje colectivo sobre la importancia de la honestidad, la transparencia y el respeto mutuo. La familia ya no estaba atrapada en el miedo al qué dirán. Habíamos encontrado fuerza en la verdad y en la aceptación de nuestras fallas. Además, observé cómo la responsabilidad de mis actos y la de mi familia comenzaba a reflejarse en las relaciones más amplias. Amigos y familiares empezaron a valorar la sinceridad, no como una obligación, sino como un acto de respeto. Cada explicación que ofrecíamos sobre los secretos del pasado era recibida con atención, y poco a poco se creó un ambiente donde se podía hablar sin temor a ser juzgado. Mi experiencia mostró a todos que enfrentar errores y asumir consecuencias no era signo de debilidad, sino de madurez y valentía. Fue un proceso delicado, donde cada gesto y cada palabra importaban, y donde la honestidad se convirtió en un puente para la reconciliación y la comprensión. En medio de todo esto, comprendí algo fundamental. Las consecuencias de nuestras acciones no siempre se manifiestan de manera dramática, sino que aparecen a través de la conciencia y la reflexión de quienes nos rodean. La carta que me habían llamado loca por guardar había desencadenado un efecto que iba más allá de nuestra familia. Enseñaba a otros que ocultar la verdad podía causar daño y que asumir la responsabilidad era un acto de dignidad. Al final, el peso del secreto se transformó en una oportunidad para construir relaciones más honestas, profundas y sinceras. La comunidad, nuestra familia y yo comenzamos a caminar hacia adelante, aprendiendo a vivir con la verdad, a perdonar y a valorar la transparencia como base de la confianza. Hoy puedo decir que la paz que sentía era diferente, más profunda que cualquier alivio pasajero. Cada día despertaba con la sensación de que la verdad, aunque dolorosa, nos había dado la oportunidad de sanar y reconstruir nuestras vidas. Mi relación con mi madre y mi hermana se transformó. Ya no había secretos que pesaran en nuestras conversaciones, ni silencios incómodos que ocultaran emociones. Ahora, los abrazos eran sinceros,
las palabras cuidadosas y los gestos cargados de cariño genuino. Aprendí a valorar cada instante cotidiano, el aroma del café recién hecho, el roce de las páginas de un libro antiguo, el sonido de la lluvia golpeando la ventana mientras reflexionaba sobre lo vivido. Cada pequeño detalle me recordaba que, aunque la vida puede ser dolorosa, también ofrece momentos de profunda comprensión y aprendizaje. La carta que me habían llamado loca por guardar se había convertido en un símbolo de fortaleza y resiliencia. Al mirar hacia atrás, comprendo que cada secreto guardado y cada silencio tuvieron un propósito, aunque doloroso: enseñarnos a valorar la honestidad y la empatía. Aprendí a perdonar, no para olvidar, sino para liberarme del resentimiento que podía haber envenenado mi corazón. Entendí que las heridas no desaparecen de inmediato, pero sí se transforman en oportunidades para crecer y fortalecer los lazos familiares. Hoy comparto esta historia en Voces de la Abuela, con la esperanza de que otros puedan reflexionar sobre sus propias vidas y considerar que enfrentar la verdad, por dolorosa que sea, puede abrir puertas hacia la comprensión, la reconciliación y la paz interior. Cada carta, cada palabra olvidada, tiene el poder de cambiarlo todo si se mira con valentía y amor. Mientras reconstruía mi vida, también encontré fuerza en mí misma. Aprendí a establecer límites saludables, a comunicar mis emociones sin miedo y a cuidar de mis propias necesidades sin culpa. La carta no solo había revelado secretos familiares, sino que también me enseñó a valorarme y a tomar decisiones conscientes sobre mi bienestar emocional. Mis días se llenaron de pequeños rituales que me conectaban con mi esencia. Cocinar, leer, escuchar música antigua, compartir conversaciones sinceras con mi madre y mi hermana. Todo esto me permitió recuperar la confianza y encontrar un equilibrio que nunca antes había experimentado. La vida no siempre ofrece finales felices perfectos, pero sí nos brinda la oportunidad de aprender, de sanar y de crear un camino más auténtico y pleno. Ahora, mientras comparto mi historia con ustedes, mis oyentes, quiero preguntarles, ¿qué secretos están guardando y cómo cambiaría su vida si decidieran enfrentarlos? Cada carta, cada palabra olvidada, cada emoción contenida, tiene el poder de transformar nuestra vida y la de quienes nos rodean. Les invito a reflexionar, a abrir sus propios recuerdos y a considerar que el coraje de enfrentar la verdad siempre puede conducir a un futuro más honesto, más fuerte y más lleno de amor. Gracias por acompañarme en Voces de la Abuela, donde cada historia es un viaje al corazón humano, lleno de secretos, emociones y lecciones que nos enseñan a vivir mejor.